esenciales, los que no se producen en el cuerpo, nutricionalmente esenciales. En las células, dijimos, se sintetizan en los ribosomas, nacen puras o experimentan modificaciones translacionales. Estas modificaciones translacionales o post-traducción, también que se llaman, son muchas. Hay más de 20 modificaciones. Y las proteínas, cuando sufren una modificación, recién se activan o se inactivan. Una de las modificaciones post-traducción o post-translacional más común es la fosforilación. Y eso hemos visto en enzimas que pueden activarse por fosforilación o enzimas pueden inactivarse por fosforilación. Por lo tanto, esa modificación covalente de incorporar fosfatos es muy importante en las proteínas, pero no es la única modificación. Hay otras que se llama glucosilación, que es la incorporación de azúcares, acetilación, el grupo de incorporación de 2 átomos de carbón, la metilación, incorporación de metilos, sulfatación, su nombre lo dice, de sulfatos, prenilación, cuando un proceso de formación o uno de los componentes de la formación del colesterol, que es el garnesil o el farnesil, se incorporan a las proteínas, eso se llama prenilación. Carboxilación, cuando se incorporan carbonos, acilación, cuando se incorporan ácidos grasos, farnesilación, muy parecido a prenilación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas modificaciones que sufren las proteínas una vez que han salido vírgenes o salvajes del retículo endoplásmico rugoso. Las fuentes de las proteínas para el organismo están dadas en la dieta, no cabe duda, proteínas animales y vegetales. Nosotros llamamos proteínas de primera calidad aquellas que tienen todos los aminoácidos esenciales y proteínas de segunda calidad aquellas que no tienen algún aminoácido esencial. Hay que recordar que los aminoácidos esenciales tienen un hemoténico que se llama el Hall privado de Tim y una proteína de primera calidad como son las proteínas animales tienen todos ellos. En cambio de los vegetales carecen y hay que hacer una mezcla de diferentes alimentos en los vegetarianos para que puedan llegar a la cantidad de aminoácidos esenciales. También se forman de nuevo en el cuerpo, es decir, que no necesitan solamente ingresar por la dieta. Los que tienen que ingresar por la dieta son los esenciales, pero los no esenciales se van formando constantemente a partir de los diferentes componentes que tiene la proteína. La proteína tiene una vida media. Al terminar su vida media, vienen enzimas proteasas, degradan a la proteína, liberan los aminoácidos y esos aminoácidos se reciclan para formar otra proteína. Por ejemplo, una proteína, la anhidrasa carbónica, no puede faltar nunca, 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 porque si no, no se forma el ácido carbónico. ¿Y qué ocurre con la anhidrasa carbónica? La anhidrasa carbónica tiene 15 minutos de vida media. Entonces, cada 15 minutos de vida media empieza a degradarse y empieza a eliminar sus aminoácidos. Esos aminoácidos, junto con otros aminoácidos que se han liberado de otras proteínas, vuelven a formar a la misma proteína enzimática que estamos hablando, anhidrasa carbónica. Es decir, no hay ni un segundo, ni una milésima de segundo que falte la proteína porque inmediatamente se forma. Entonces, a través de la proteólisis programada, se van generando nuevas proteínas. Eso se va a llamar el turnover proteínico, el retorno de las proteínas a través de la degradación de los aminoácidos de las otras proteínas que están activas. Nosotros tenemos que alimentarnos de proteínas absolutamente. Las proteínas, fíjense aquí, tienen algunas, no indicaciones, pero algunas acciones que son extraordinariamente importantes para nuestra vida. Incrementan la fuerza en general. Una persona que es vegetariana puede hacer su vida normal, no cabe duda, si tiene una cantidad de aminoácidos que son los componentes de los vegetales unidos a ellos y tienen los aminoácidos esenciales, hace una vida absolutamente normal, pero generalmente carecen de fuerza. Entonces, la proteína animal y la proteína que se ingiere aumenta la fuerza en general. Aumenta también la captación de oxígeno. Nosotros somos seres aeróbicos y necesitamos oxígeno y cuanto más oxígeno estamos recibiendo, nuestras células están activándose más a través de los procesos que necesitan oxígeno como
cadena respiratoria, la formación del ATP, etcétera. Aumentan el contenido de hemoglobina de los glóbulos rojos. Todos los que se alimentan con proteínas en gran cantidad van a tener un poquito de poliglobulia, no obviamente tan alta como los que viven en la altura, pero sí van a tener una hemoglobina mayor. Reduce la grasa corporal, va haciendo que la grasa corporal pase a un segundo plano y no se acumule tanto. Disminuyen la fatiga. Los pacientes que son pacientes terminales o pacientes que están casi caquéticos siempre viven con fatiga, entonces se les da suplementos con proteínas, con aminoácidos y muy rápidamente recuperan esa falta de vitalidad y empiezan a superar la fatiga. Produce una recuperación más rápida después de los entrenamientos. Hay muchos que hacen un entrenamiento físico intenso y necesitan proteínas. Ellos consumen proteínas particularmente de la leche y del huevo y eso hace que haya una recuperación mejor. Entonces el consumo de proteínas es imprescindible para nuestra vida. Aquí vemos algunos contenidos de proteínas en los diferentes alimentos. Fíjense, la carne de res tiene 20% de proteínas. El queso grasoso 28%. Los frijoles, garbanzos también tienen proteínas. El maíz tiene un poquito de proteínas. Pero fíjense, la leche pura que se consume en gran cantidad no tiene tanta proteína, tiene 4% de proteína. Y así sucesivamente la mantequilla tiene 1%, lo que más tiene la mantequilla es grasa, el pan de trigo 7%, el arroz 7%, las papas 2%. Entonces, si nos fijamos, hay una variación muy grande en los alimentos para el contenido de proteínas y la fuente más importante de proteínas para nosotros que constituyen los productos de los animales, la carne particularmente. Las proteínas de la dieta son digeridas por proteasas específicas. Es decir, lo que nos interesa de las proteínas en el cuerpo es que se convierten en aminoácidos. Uno puede ingerir proteínas de cualquier tipo, vuelvo a decir, de primera o segunda calidad, pero lo que interesa es que en el intestino las enzimas proteasas específicas vayan degradando esas proteínas, retirando los aminoácidos para que los aminoácidos pasen al enterocito y del enterocito pasen a la circulación general. Y lo que importa es el tipo de aminoácido y la cantidad de aminoácidos que están circulando. Entonces, las enzimas digestivas proteolíticas son sintetizadas y almacenadas como precursores, también se conocen así, precursores simógenos, sobre todo pancreáticos. Hay que recordar que hay enzimas que van a degradar a diferentes compuestos y las enzimas proteasas, particularmente las más importantes, son las pancreáticas. En las pancreáticas tenemos proteasas que van a digerir a las proteínas para convertirlos en pequeños aminoácidos y entre ellos tenemos la pepsina, es derivado del pepsinógeno producido en el estómago. Estas son las digestivas, por si acaso, las proteasas digestivas más importantes, la pepsina, derivado del pepsinógeno, es producido en el estómago, contiene un sitio activo para el aspartato. Su sitio activo está denominado por el asparto 126. En la posición 126 está el aspartato y una secuencia de ellos constituye el sitio activo. También son serin-proteasas pancreáticas, la tripsina, quimotripsina, elastasa y carboxipeptidasas. Estas enzimas que se producen en el páncreas buscan a la serina que está en alguna proteína en un determinado sitio de la estructura primaria que nos indica dónde se encuentra y ahí van a actuar las enzimas y van a romper a esa proteína que son serin-proteasas. Después, la tripsina cliva o rompe el enlace entre lisina y arginina del extremo carboxiterminal de la proteína. La quimotripsina rompe enlaces fenilalanina, tirosina, triptófano y otros aminoácidos del extremo también carboxiterminal. Hay que recordar que hay dos extremos en las proteínas, un amino terminal y el carboxiterminal, donde está el grupo carboxilado. La elastasa cliva el enlace alanina con otro aminoácido en el extremo carboxiterminal y las carboxipeptidasas A y B son exopeptidasas producidas por el páncreas. Entonces, si nos fijamos, las enzimas pancreáticas son importantes y muchas de las enzimas pancreáticas se forman como simógenos y en la palabra nógeno o uógeno se agrega antes. Por ejemplo, la tripsina se forma en el páncreas como tripsinógeno.
la quimotripsina como quimotripsinógeno, la elastasa como proelastasa y las carboxipeptidasas como procarboxipeptidasas. Estas enzimas pancreáticas salen del páncreas, se van al duodeno y en el duodeno se activan, pierden la parte simógena, pierden una parte de su estructura y se convierten en la verdadera enzima que va a actuar. Porque si estas enzimas se activaran directamente en el páncreas, ya prácticamente se lo comerían al páncreas porque van deshaciendo enlaces, van rompiendo proteínas y eso sería extraordinariamente peligroso para la vida del paciente. La síntesis, degradación y resíntesis de proteínas son condiciones básicas para mantener la vida. Cada día se degradan entre 1 a 2% de las proteínas totales, sobre todo musculares. La proteína que más se pierde con el tiempo, con la edad en la persona es la proteína muscular y los pacientes que no tienen actividad física, no consumen proteínas, etcétera, etcétera, empiezan a sufrir de sarcopenias. Eso significa que los músculos se van atrofiando eh, en forma muy notoria y el paciente escasamente puede hacer luego actividades físicas porque está degradando muchísimo sus proteínas musculares, entonces el paciente requiere de actividad física, requiere de dietas especiales con aminoácidos esenciales, de consumo de proteínas, etcétera, etcétera, para contrarrestar esa pérdida de proteínas porque está perdiendo cada día un porcentaje. La degradación la realizan enzimas proteolíticas que hemos dicho que actúan tanto extracelular como intracelularmente. Estas enzimas son proteasas, peptidasas, aminopeptidasas, carboxipeptidasas. Todas ellas pueden degradar a las proteínas. Habitualmente se utiliza el término proteasa para decir que está yendo a degradar y muy rara vez peptidasa, aminopeptidasa, pero tienen nombres propios algunos de ellos y pueden explicarse así, pero cualquier proteasa es capaz de romper a una proteína y de liberar a los aminoácidos que contiene. Aquí tenemos las proteínas, vienen las proteasas, los convierten en péptidos, vienen las peptidasas, los convierten en aminoácidos, los aminoácidos hemos dicho se oxidan hasta CO2, se convierten en ácidos grasos, pueden eliminarse su grupo amino y se va a formar urea en el hígado que se elimina por la orina o puede generar nuevas proteínas. En la digestión, hemos dicho en el estómago, la pepsina es de la más importante, también se forma como pepsinógeno, un simógeno que se tiene que activar en pepsina para degradar a las proteínas en polipéptidos. En la luz intestinal hemos visto la tripsina, quimotripsina, elastasa, etcétera, que son carboxipeptidasas, etcétera. En el enterocito, dipeptidasas, tripeptidasas, lo que fuera, para definitivamente liberar de las proteínas los aminoácidos, porque lo que nos interesan son los aminoácidos que van a ingresar al cuerpo a través de las proteínas. Aquí también se observa la tripsina, quimotripsina, elastasa, dónde están actuando, etcétera, etcétera. Y en el metabolismo, la proteína ingerida se degrada en aminoácidos mediante el proceso digestivo, hemos dicho, pudiéndose seguir dos caminos, unos procesos anabólicos y otros procesos catabólicos. Los aminoácidos no absorbidos se expulsan por las heces. Ahí tenemos en el estómago a la gastrina, luego viene la pepsina que degrada las proteínas que han ingresado, en el intestino otras proteínas y tenemos ahí varias que son determinadas por el movimiento de la colecistoquinina, particularmente para liberación de quimotripsina, tripsinógeno, luego entran a la sangre, se van al hígado, se almacenan o se produce nuevamente síntesis de proteínas. Aquí tenemos las proteínas exógenas que han ingresado al cuerpo, han sido digeridas, se han convertido en aminoácidos, han pasado del intestino a la sangre y de la sangre a las células. Se convertirían, hemos dicho, se convertirían en órganos nucleicos como glutamina para el transporte de aminoácidos o como grupos aminos libres para eliminarse, etc. O son oxidados a cuerpos cetónicos, a compuestos glucogénicos, son convertidos en azúcar a través del ciclo de Krebs. Hay muchas que se van a unir, o son dos en realidad que se van a unir al oxalacetato, el aspartato que es el más importante, y luego todos estos van a participar en el metabolismo intermediario.
Ahí tenemos que los aminoácidos están surgiendo de las proteínas y las proteínas surgen de los aminoácidos. Los aminoácidos son lo que más nos importa a nosotros. Esos aminoácidos van a convertirse en aceticoenzima A, ingresarán al ciclo de Krebs, tendrán una regulación hormonal dada por las dos hormonas importantes de regulación de las proteínas, que son el cortisol y la triiodotironina, de forma positiva, y la insulina de forma negativa. Entonces tenemos también insulina y testosterona, que son capaces de convertir proteínas en aminoácidos, y aminoácidos, la insulina, que se opone a la formación de proteínas, etcétera, etcétera. Fíjense, esta regulación hormonal es importante. El cortisol, que es una hormona producida por la corteza suprarrenal, y la triiodotironina por la T3, hace que los aminoácidos se conviertan rápidamente en proteínas. En cambio, la insulina hace que las proteínas rápidamente se conviertan en aminoácidos, lo mismo que la testosterona. Este es un ciclo que se va repitiendo constantemente y constituye lo que se llama el turnover proteico, es decir, la reposición entre la síntesis y la degradación. Tenemos la proteína neta, y va a tener en momentos procesos de síntesis y otro momento por degradación. A todo esto se llama turnover, retorno de los aminoácidos para formar la proteína, o la formación de proteínas en forma constante a través de lo que es la degradación y la nueva síntesis, degradación y síntesis, o síntesis y degradación en forma constante. Eso significa que simultáneamente a la síntesis se produce una degradación de proteínas formadas y se establece un equilibrio dinámico entre la cantidad de aminoácidos orgánicos y de proteínas. A todo esto se llama turnover proteico, el mantenimiento y el retorno de las proteínas a partir de proteínas que se han degradado y que están sintetizando a otras. Si no tuviéramos el turnover proteico, estaríamos absolutamente perdidos, porque cada instante se están degradando proteínas y cada instante se están formando proteínas. Hemos dicho eso en el ejemplo de las enzimas. Las enzimas no pueden faltar ni siquiera milésimas de segundo. Mientras la enzima se está degradando, ya se está formando la otra enzima. El turnover proteico es necesario para incrementar la velocidad de regeneración de las enzimas, compensar desequilibrios de aminoácidos, compensar déficits energéticos, particularmente en el ayuno, corregir síntesis de proteica, permitir una síntesis rápida y masiva de las lesiones, es decir, una recuperación del cuerpo. El turnover proteico, la formación constante de proteínas a través de la degradación de las mismas proteínas, es importante y vital para nosotros. La vida media de las proteínas puede variar mucho, desde 15 minutos, media hora, hasta 150 horas. Una vida media significa el tiempo que requiere una enzima o una proteína para degradar un 50% de su estructura. Ese se llama vida media de una proteína. Las proteínas tienen algunas vidas medias muy cortas, y las anormales son habitualmente marcadas para morir. Cuando una proteína llega a su vida media, ya está marcada para que para morir o marcada por morir. Lo hacen dos o tres tipos de compuestos que señalan a la proteína que debe ser degradada en los proteosomas o por las mismas enzimas proteolíticas del citosol. Uno de los marcadores más importantes para que la proteína se degrade se llama ubiquitina, que es un pequeño péptido de 76 aminoácidos que se une por enlace peptídico entre un residuo de lisina y su carboxilato, es decir, casi al final carboxiterminal de la proteína. Ahí la ubiquitina se acomoda, se une a ellos y ha marcado a esa proteína, la ha ubiquitinizado para que esa proteína tenga que ser degradada, vuelvo a decir, por las enzimas proteolíticas. Muchas veces la marcación de ubiquitina se produce por la inducción de fármacos en los que se requiere que una proteína desaparezca del cuerpo. Entonces se introducen algunos fármacos que son ubiquitinizantes, es decir, que van a ir directamente en una forma molecular. Eso ya es una farmacología extraordinariamente molecular que se puede lograr, sin embargo, con algunos fármacos más cancerosas que se han formado, que no deberían existir esas proteínas, o proteínas virales que se
quieren eliminar. Ubiquitina, ahí está la proteína como tal, no se olviden que tiene estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y la secuencia, la secundaria, el, em, la hoja plegada, la forma, la conformación de la proteína, la terciaria, la estructura tridimensional y la cuaternaria, la presencia de subunidades. Aquí tenemos una proteína como tal y esta proteína como tal está siendo ubiquitinizada. Aquí ingresa la ubiquitina, inmediatamente se va al protosoma, en el protosoma ingresa ATP para poder hacer que las enzimas que están en esta estructura orgánica en un organelo empiecen a retirar a los péptidos y los péptidos son convertidos en aminoácidos y tenemos otra vuelta aminoácidos libres de lo que era una proteína constituida por decir por 200 aminoácidos, salen los 200 aminoácidos primero en péptidos pequeños gracias a los protosomas y luego estos aminoácidos vuelven a formar otras proteínas. Ahí tenemos que también puede ocurrir la desubiquitinización, es decir, la proteína no se va a eliminar, se le quita la ubiquitina y vuelve a actuar la proteína. También son modelos estos bioquímicos básicos para la introducción de fármacos muy útiles. Los proteosomas son complejos moleculares que degradan proteínas defectuosas o de vida corta en el cual se requiere ATP. Los proteosomas forman un cilindro donde las proteínas son degradadas. La proteína a ser destruida es o la proteína que va a ser destruida o la que va a ser eliminada es arrastrada por la ubiquitina que se une a ella y la lleva al protosoma. Aquí tenemos la proteína, se ha unido a la ubiquitina, inmediatamente lleva al protosoma, sale la ubiquitina libre y la proteína queda ahí adentro hasta convertirse en aminoácidos. Si son péptidos pequeños, eliminar la cantidad de aminoácidos que estaba formando ese péptido. Organelos que han sido muy estudiados y que se pueden alterar sus actividades, es decir, se puede somas. El rol que cumplen los protosomas, hemos dicho, es degradar a la proteína en aminoácidos, pero hay algunas situaciones en las que vuelvo a decir que las proteínas no deben ser degradadas y hay componentes inhibidores de los proteosomas, o en otros que más bien la proteína debería ser degradada lo más rápido posible y hay activadores de proteosomas. Aquí ubiquitina, se consume energía, la proteína ya se unió, la ubiquitina a la proteína, habíamos dicho cerca del protosoma. El protosoma es un organelo cilíndrico y empiezan a salir fragmentos de péptidos y la ubiquitina se libera absolutamente y esos péptidos se van a degradar en aminoácidos y vuelven a reciclar para formar otros aminoácidos. Los protosomas son muy, muy, muy necesarios y vuelvo a decir, en algunas patologías como es el mieloma múltiple, se utiliza el conocimiento bioquímico básico para utilizar fármacos para tratar esta enfermedad, que es un cáncer muy agresivo y en esta situación de cáncer se van a utilizar inhibidores de los protosomas en el mieloma múltiple. Pero ese es otro término y otro capítulo, pero para que vean la relación que existe entre la bioquímica y las otras ciencias. Aquí está la proteína blanco, la ubiquitina, que es trasladada, se une la ubiquitina a la proteína, se utiliza ATP, se consume ATP, ingresa al protosoma. El protosoma tiene muchos anillos que se llaman alfa, anillos beta, anillos alfa negativos, etcétera. Está formado por muchas enzimas que son catalíticas que van a degradar a toditas las proteínas que han ingresado, liberan a la ubiquitina y vuelvo a decir, se reconstituye. Aquí está el bortezomib, que les había dicho que es un medicamento que se utiliza hoy por hoy para tratar el mieloma múltiple, y el bortezomib inhibe, la acción es extraordinariamente compleja para identificarla y para indicar a ustedes, pero recordar solamente el nombre bortezomib está relacionado con los protosomas y sirve para tratamiento de una enfermedad que afecta a la médula ósea, un cáncer que se llama la acción degradativa de los protosomas. Eh,
Otra vuelta, el bortezomib presenta una secuencia de residuos que les reconocen las proteasas. Es el nombre del residuo que pueda ser eliminada. Y el PET significa prolina glutamato serina proteínas que han ido perdiendo aminoácidos y aparece esta secuencia final que se llama PETs, son también eliminadas por las enzimas proteolíticas. Los lisosomas degradan las proteínas de vida larga, intercelular y extracelular. Realmente, si no tuviéramos lisosomas, estamos fregados. El problema es que los lisosomas, si se activan mucho, empiezan a degradar muchísimo las proteínas intracelulares y para nosotros es un problema, particularmente cuando hay un proceso inflamatorio. Por lo que muchísimos los lisosomas sus enzimas vayan a degradar a las proteínas útiles en el interior y exterior de la célula y que nos vayan a alterar varias funciones. Estas enzimas largas, grandes, se encuentran en las membranas y son catalizadas por enzimas llamadas catepsinas, que también son proteasas. Entonces, vuelvo a decir, en el proceso inflamatorio se activan mucho los lisosomas y los antiinflamatorios son inhibidores de los lisosomas porque los lisosomas cuando están activos empiezan a degradar muchísimas proteínas. Las proteínas circulantes de tipo globulina, glicoproteínas, se degradan a perder un grupo cianoneuramínico. Acuérdense que las glucoproteínas, particularmente los glucolípidos también y las glucoproteínas tienen al ácido neuramínico, que es una cadena de oligosacáridos que son 5 azúcares que se han unido. Ingresan a la célula a través de receptores de cianoproteínas y en el interior son degradadas por los lisosomas. Vuelvo a mencionar, si no fuera la acción de los lisosomas, que son 40 enzimas hidrolíticas, estaríamos con mucha proteína que es innecesaria y obviamente podrían también degradarse proteínas necesarias. Cuando la proteína se cataboliza, se separa de los grupos amino y cetoácido. El grupo amino es el grupo nitrogenado y el esqueleto de carbón que queda es el cetoácido. 20-25% de los aminoácidos se degradan y sus grupos aminos forman urea. Y hemos visto cómo se formaba urea. En cambio, los grupos cetoácidos forman esqueletos de carbón, se incorporan al ciclo anfibólico, que es el ciclo de Krebs, para oxidarse y generar energía. 75-85% de los aminoácidos liberados se reutilizan para formar nuevas proteínas. Es decir, que un 20% nada más se eliminan de las proteínas por las heces o por cualquier vía, pero el 75% vuelve a unirse. Se requieren solamente 30-60 gramos de proteína al día y una cantidad similar es excretada. Eso mantiene el equilibrio nitrogenado y mantiene el equilibrio proteico en el cuerpo. El nitrógeno de los aminoácidos se excreta de 3 formas. En los humanos se excreta particularmente por la urea. La urea es nuestra fuente más importante para excretar el nitrógeno de los aminoácidos, pero también el ácido úrico, no solamente en las aves, ni el amoníaco solamente en los peces, puede ser una fuente de eliminación en los humanos del nitrógeno, pero de hecho la urea es el que determina la mayor cantidad de nitrógeno que se pierde en el cuerpo. Otras formas de eliminar el nitrógeno, y hemos dicho como ácido úrico, como creatinina y ion amonio. El amoníaco deriva del nitrógeno alfa-amino y tóxico para los tejidos. Cuando hay mucho amoníaco se forma una encefalopatía amoniacal que debe ser tratada con lactulosa para que todo ese amoníaco pueda ser eliminado del cuerpo. El amoníaco se utiliza inmediatamente para formar glutamina a través de la glutamina sintetasa, la aminación que se llama, y luego por el proceso de desaminación de glutamato, los iones amionos convergen para formar urea, que lo hemos visto cuando hablamos de la síntesis de la urea. Ahora bien, otro concepto importante y otras proteínas importantes son las glucoproteínas. Aproximadamente el 85-90% de las proteínas de nuestro cuerpo son glucoproteínas, es decir, que han adquirido una cadena de oligosacáridos, una cadena de azúcares que se ha incorporado a la proteína. Entonces, si decimos que el 90% de nuestras proteínas son glucoproteínas, estamos viendo que ellas están unidos a los azúcares. Uno de los azúcares más importantes que va a formar las glucoproteínas es la manosa. Siempre va a estar presente la manosa en las
glucoproteínas. Obviamente va a haber un poco de glucosa, N-acetilglucosamina, pero lo que más va a abundar en las glucoproteínas es la manosa, y esa es una pregunta habitual del examen. ¿Cuál es el azúcar más común en las glucoproteínas? Es la manosa. Recordad que la manosa es una hexosa y es un epímero de la glucosa. Entonces ya la conocemos a la manosa, que va a formar, se va a unir por el enlace N enlace a los aminoácidos de la proteína, habitualmente a la asparagina, o se va a unir también los carbohidratos por el enlace O glucosídico, N-glucosídico a la serina de los aminoácidos, de la cadena de proteínas, la serina que está en el sitio donde tiene que encontrarse para su glucosilación. La glucosilación es un proceso entonces de incorporación de azúcares a las proteínas, no exclusivamente glucosa. Estamos hablando que la glucosilación puede tener otros azúcares, no exclusivamente glucosa. Los carbohidratos van a formar, hemos dicho, como heteropolisacáridos diferentes, no son necesariamente los mismos, a las glucoproteínas. Y las glucoproteínas son proteínas unidas a varios azúcares. Destacan entre otras funciones, la estructural, el reconocimiento celular cuando están presentes en las superficies de las membranas, formando lo que se denomina el glucocáliz. Tenemos muchísimas glucoproteínas, vuelvo a decir, más del 90% de nuestras proteínas son glucoproteínas. Entonces, las glucoproteínas son parte también de la superficie celular, está en el glucocáliz, en todo lo que es la membrana. Pueden estar como proteínas extracelulares, casi todas las proteínas que están circulando plasmáticas, llamadas así, que se han sintetizado en el hígado y han salido al plasma, son glucoproteínas, son proteínas secretadas. Los oligosacáridos unidos a la molécula determinan la capacidad de doblamiento y estabilidad de las proteínas. Ese es el rol de que se unan azúcares. Provee información crítica acerca del blanco de las proteínas recién sintetizadas. Permite el reconocimiento específico por parte de otras proteínas. Los enlaces en las glucoproteínas hemos dicho que pueden ser enlaces N-glucosídicos o enlaces O-glucosídicos, dependiente de la cantidad de azúcares que se van a unir. Los enlaces O-glucosídicos tienen proteínas de tipo mucinas ligadas, así como la N-acetilgalactosamina, etcétera, etcétera, y son O-glucosídicos. La función de las proteínas, hemos dicho, de las glucoproteínas son muchas, pueden ser como estructuras moleculares, y ahí tenemos al colágeno, el colágeno, la proteína más abundante del cuerpo. No hay un solo tipo de colágeno, hay más de 30 tipos de colágenos y todos ellos son glucoproteínas. Actúan como lubricantes, protectores, mucinas, el moco que producimos a nivel gastrointestinal o a nivel de tubo respiratorio o lo que fuera, están formadas por mucinas, que son también glucoproteínas que actúan como lubricantes y protectores. La transferrina, la ceruloplasmina, que son transportadores en el plasma, son glucoproteínas. Las inmunoglobulinas, todas ellas, y los antígenos de histocompatibilidad son glucoproteínas. Las hormonas reguladoras también son glucoproteínas, la gonadotrofina coriónica, la FSH, reconocimiento de células, las proteínas que participan en la interacción célula-célula son glucoproteínas. Los anticongelantes de algunas proteínas de los peces de aguas frías son también glucoproteínas. Enzimas como la ribonucleasa también son glucoproteínas. Entonces tenemos un gran grupo de estructuras llamadas glucoproteínas. Hay también glucoproteínas específicas que tienen nombres propios, y unos se llaman proteoglucanos y otros se llaman glucosa aminoglucanos. Son específicos de tipo de glucoproteínas, y aquí tenemos al primer grupo que aparece específico, que se llama proteoglucanos. Los proteoglucanos son estructuras de tipo glucoproteicas que constituyen principalmente el tejido conectivo. El tejido conectivo es el tejido que nos da soporte, va a actuar en los huesos, va a estar en el hueso, en el cartílago, va a estar formando parte del tejido adiposo, de los ligamentos y tendones. Es muy, muy extenso el tejido conectivo, y en ese tejido conectivo que va a formar posteriormente la matriz extracelular se encuentran muchos proteoglucanos, que son un tipo especial de glucoproteínas. Los protoglucanos, algunos las llaman mucoproteínas,
Y los protoglucanos están formados por oligosacáridos, hidratos de carbono en un 95% y una pequeña porción de proteína. Los glucoaminoglucanos son un subtipo también de glucoproteínas y estos glucosaminoglucanos son unidades repetidas de disacáridos más un azúcar que es una hexosamina. Esa hexosamina puede ser de glucosa o de galactosa. La galactosa aminada o unida a un grupo nitrogenada o la galactosa unida a un tipo aminado, entonces forman lo que se llaman glucosaminoglucanos, que son otro grupo especial de glucoproteínas. Tenemos a los protoglucanos entonces formando lo que va a ser la matriz extracelular y también a los glucosaminoglucanos, cuya única diferencia entre estas dos glucoproteínas está el tipo de azúcar, que es una hexosamina, galactosamina o glucosamina. En cambio aquí son oligosacáridos diferentes, donde habíamos dicho que el que domina es particularmente la manosa. Los glucosaminoglucanos se unen a proteínas centrales por enlace N-glucosídico y O-glucosídico, este último de dos tipos. Hacen parte de la matriz extracelular o hialoplasma, se encuentra en la superficie celular. Las proteínas centrales se sintetizan en el retículo endoplásmico y contribuyen a la turgencia de la matriz extracelular. El mayor rol que tienen los glucosaminoglucanos es atraer agua hacia el sitio donde están las proteínas. Entonces las proteínas con sus aminoácidos que son hidrofílicos en la parte externa atraen agua y se mantiene la proteína absolutamente activa. Los glucosaminoglucanos son muchos que están formando la matriz extracelular y entre ellos tenemos al ácido hialurónico, tenemos sulfato de condroitín, sulfato de dermatán, heparina, sulfato de dermatán, etcétera, etcétera, que cada uno tiene sus características especiales. El ácido hialurónico es un ácido que se va a encontrar particularmente en los tejidos epiteliales, en la superficie del cuerpo. Es un glucosamiglucano y su principal característica es retener agua. Contiene mucha agua, mantiene la piel particularmente turgente, se encuentra también en el líquido sinovial, forma parte del humor vítreo, no es un éster sulfato, no tiene sulfatos y es el principal glucosaminoglucano de los cartílagos y de la piel, vuelvo a decir, el ácido hialurónico. En muchas situaciones donde la persona tiene una artritis deformante o una artritis crónica, ya sea de las rodillas, una gonoartrosis, el ácido hialurónico se inyecta directamente a esa articulación para que se recupere porque es el principal glucosaminoglucano que se encuentra en los cartílagos. También para la piel se utilizan pomadas o cremas que tienen ácido hialurónico porque es la manera de preservar la contextura de la piel, evitar las arrugas, etcétera, porque este compuesto atrae agua y el agua mantiene la turgencia de los tejidos. El sulfato de condroitín es otro glucosaminoglucano que en su estructura tiene ácidos urónicos más S-acetilgalactosamina. Hay que recordar que el ácido urónico es muy parecido en su formación al ácido glucurónico, el más importante, por su doble oxidación. Tiene un doble CO2 en el carbón 1 y en el carbón 6. Posee el sulfato de condroitín 20 a 60 disacáridos, sigue constituyéndose como una glucoproteína importante. El sulfato de condroitín tiene estructuras de sulfato, no cabe duda, por eso es su nombre, y se presenta también en tejido conectivo y se presenta en los cartílagos, en los discos vertebrales, etcétera, etcétera. Es un compuesto importantísimo para mantener la vitalidad de las articulaciones. El sulfato de termatán está formado por el ácido hialurónico y la N-acetilgalactosamina. Se encuentra en los meniscos, en la aorta, en la córnea, en la piel, en la esclerótica, en la cápsula articular, en los tendones, etcétera, etcétera. Es un glucosaminoglucano que se encuentra en muchos tejidos y su rol más importante, mantener el agua. Su composición a veces se pide, el sulfato de dermatán tiene ácido urónico, N-acetilgalactosamina y obviamente azufre. La heparina y el sulfato de heparán, la heparina es muy conocida como un anticoagulante, tiene estructuras muy similares. La heparina no es un constituyente de los tejidos conectivos, por si acaso, se une a la antiprotrombina 3 para inhibir la coagulación. La heparina, sin embargo, se va a formar
en las estructuras de la matriz extracelular, en los fibroblastos, y ahí tenemos heparina, que es también un glucosaminoglucano, y el sulfato de heparán se encuentra sí en la superficie de células como el pulmón y la aorta. En cambio, la heparina, que es una estructura muy grande, que puede haber heparinas de alto peso molecular y heparinas de bajo peso molecular, dependiendo de su cantidad de azúcares que se han unido, son útiles como anticoagulantes. Hoy por hoy, la enoxaparina, que es la heparina de bajo peso molecular, es la más utilizada como anticoagulante. Su utilización es muy sencilla por vía subcutánea. La heparina como tal, la normal, tiene más de 34, 35 residuos de carbohidratos, y esa heparina grande se va a utilizar por vía subcutánea, manteniendo unidades especiales para que la dosis anticoagulante sea la necesaria y la justa. Bien, aquí quedamos. Vemos el jueves lo que son las proteínas de la matriz extracelular. Continuamos con lo que estamos viendo entonces. Muy bien, chicos, que tengan un buen día. Espero que la pasen bien. Nos vemos el jueves entonces a las 6:45. Hasta luego. Gracias, doctor.